nosotros la primera cosa que te queríamos preguntar es cómo empieza esa relación con la música electrónica. Sitúanos un poco en ese momento. Cuéntanos. Pues mira, os podría decir que descubrí la electrónica yendo a una discoteca que se llama Florida 135, que está al lado de mi pueblo, y pues para todos los que somos de esa zona nos hemos criado yendo ahí y escuchando techno y demás. También en un pub de mi pueblo que hay que decir que el señor que lo llevaba tenía muy buen gusto musical, y me acuerdo que por esa época ponía cosas como los Chemical Brothers, The Prodigy y cosas así. Pero mira, si vamos a ser sinceros del todo, mi primer contacto y mi primer descubrimiento, por decirlo así, de la electrónica fue una cinta de Paco Pil que tenía mi madre en casa. Bueno, también coméntanos un poco cómo fue ese primer contacto físico con la música electrónica. Es decir, cuando tocaste tu primer disco, cuando te interesaste por tocar tu primera máquina, ¿cómo empezó? El pinchar, el empezar a pinchar, allá por el año 2003 fue. Me fui con un colega del pueblo, nos fuimos ahí a la aventura, nos fuimos unos meses a Londres, ahí a lo loco. Y mira, pues yo aproveché que esa pasta que hice ahí currando en Inglaterra, cuando me volví me pillé unos platos, tal, que era algo que ya, bueno, ya llevaba como la idea rondándome la cabeza un tiempo, ya pues un rollo el 99, el 2000 o así, sí. Y llega un momento que dices, hostia, pues yo también quiero pinchar, yo también quiero hacer esto que veo que hacen esta gente en las fiestas y que me gusta tanto. ¿Cuánto tiempo pasa desde que te pillas tu primer disco hasta que realmente tienes tus platos montados y los empiezas a usar y a cuadrar? ¿Cómo? Pues eso ya te digo, sería muy poco antes, de unos meses antes del viaje este que hicimos a Londres y que estuvimos unos meses por ahí. Y ya nada más volver, lo primero que hice, como aquel que dice, fue pillarme los platos, que bueno, que tampoco no me pillé ahí unos Technics ni nada, que me compré un plato Gemini, un mixer ahí cutre que no me acuerdo cuál era, pero que era algo muy básico y muy Rudimentario, cutre. ¿no? Sí, y un CDJ, porque no me pillé ni dos platos, tenía muy pocos vinilos, algunos que me había pillado también ahí en Inglaterra y tal, y, y realmente yo en esa época no tenía un puto duro. Y claro, pensé, yo con estos 4 discos que tengo, ¿qué voy a hacer? Por lo menos me pillo un CDJ, que tengo ahí mi música que me voy descargando y tal, y puedo ir introduciendo otras cosas y voy probando y experimentando. ¿Y qué estilos o música te compraste cuando empezaste a pillar discos? Mis inicios fueron con el techno. Yo empecé pinchando techno, techno tal cual, del clásico de toda la vida, y acid techno también, y el rollo este London techno de Londres y toda esta gente, este ya Forever y así, quizá un pelín después, pero bueno, sí, en Londres ya había estado y había descubierto esa movida antes, y ahí pues ya me estuve pillando discos y todo esto. Entonces sí, eso fue con lo que empecé. Inicio, nos molaría también que nos fueras diciendo un poco los momentos más importantes en tu trayectoria musical. Dinos un poco esos momentos clave en tu carrera artística. Pues mira, a nivel así más artístico, yo pues te podría hablar la primera fiesta que pinché, por ejemplo. Hubo alguien que montaba una fiestecilla así más pequeñita, más familiar, y nos invitaron a pinchar a otro colega y a mí. Y bueno, pues bastante bien, para lo que podría haber sido, para lo que podría haber sido, bastante bien. Y me acuerdo pues más o menos lo que te decía antes, la sesión fue así más techno, acid techno. Y llegó un momento que pues no terminaban de gustarnos las fiestas a las que íbamos, o no terminábamos de estar muy a gusto con el panorama que había o con lo que veíamos en las fiestas y tal. Y a raíz de esto de decir, hostia, pues igual, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Y así fue como surgió Rhizomatic. Nos juntamos unos cuantos y empezamos a montar nuestras fiestas. Esa fue una época bastante clave,
porque allí también pues aparte de pinchar bastante y tal, me empecé a motivar más en el aspecto de la producción y trastear ahí con máquinas o software de producción. Dando por y tal. culo ahí, ¿no? Y ahí en esa época fue cuando me entró un poco ese gusanillo. Luego igual quizás hacia el 2009, 2010, no sé. Por ahí sería que sí que ya como que empecé a ponerme más en serio y ya empecé a hacer ahí mis primeros temas, mis primeras cositas. Pero realmente así de ya en serio, de verdad, sería un poco más tarde cuando ya conocí a esta gente de Acid Corp. Y ahí sí que fue ya cuando ya hice un poco más el clic y dije, pues vamos a meterle caña a esto que puede tener salida, ¿no? ¿Dónde sueles comprar la música? ¿En tiendas físicas, en Discogs, Bandcamps? ¿Dónde sueles comprarla? Pues la verdad es que me gusta mucho comprarla cuando es posible en una tienda. O sea, ir ahí a una tienda física y remenar ahí por las cubetas y a ver qué te encuentras y tal, mola mucho. Y bueno, mayoritariamente por internet. Otra de las cosas que queríamos preguntarte es cuáles han sido tus referentes musicales y tus influencias, tanto cuando empezaste como ahora. Dinos si quieres algún sello o artista que te molara mucho en su momento y también 2 o 3 artistas que quieras destacar de ahora mismo. Pues como os explicaba antes, empecé con el techno. Y bueno, pues no sé, artistas de la época también pues los típicos, ¿no? De Jeff Mills, Dave Clark, Chris Liberator, ¿no? También pasa. Sí, luego esta gente de Londres, ¿no? Chris Liberator, Dave the Drummer y esta peña, pues en mis inicios, o yo que sé, gente así a nivel nacional, pues Oscar Mulero o Ángel Molina, que pinchando también en esa época también me molaba mucho. No sé, hay muchos realmente. Y aparte del techno, también descubrí bastante pronto, casi desde el principio, algo que me ha seguido flipando y me sigue flipando a día de hoy, que es el IDM. Y nos ceñimos un poco a lo que sería el techno, dentro de un poco el rollito que nos Para nosotros que techno nos movemos abarca todo, nosotros. entonces lo que a ti te... Pues por ejemplo, yo que sé, hay artistas como Mr. Gas Mask, por ejemplo, Vale, o Cyclic Backwash, Geotropism, que sale en el Kenopsia 3, Vale. tiene muchos nombres, el hombre este, ¿no? Sí. Son 2 artistas, por ejemplo, que me parece que son increíbles porque, bueno, por la originalidad, primero, antes que nada, y porque creo que son gente que están como un poco por delante del resto, en el sentido de que mezclan estilos y crean algo nuevo, o que tienen una personalidad a la hora de hacer música que no tiene, que es muy difícil tener, Para Ixio, ¿cuándo creas tu primer tema 100% Ixio? Que digas, este tema me mola, lo he acabado, aunque no lo plancharas en vinilo, pero que digas, este tema lo he acabado y es 100% tú. Yo creo que fue por esta época que te explicaba que ya me inicié un poco más en serio en la producción, yo qué sé, por ahí 2009, 2010 o algo así. Y yo por esa época pinchaba un poco de todo, igual que ahora, pero pinchaba mucho drum and bass. Y empecé a producir, bueno, mis primeros pinitos así, mis primeras pruebas tal, sí que hice algo de más techno y así, pero empecé a ponerme más en serio cuando estaba con el drum and bass y eso fue lo que hacía yo en esa época. Y siguiendo con el tema de la producción, ¿cuál fue el primer tema que planchaste en vinilo y en qué género o estilo lo clasificarías? Fue un poco más tarde con Acid Corp, que fue el tema de A Toda Pastilla, que se planchó Temazo. ahí en... O sea, lo pondremos por aquí abajo, seguramente estará sonando, o sea... Y lo planché en Acid Corp, ese fue el primero. Me acuerdo que justo antes de ese, unos meses antes, saqué uno en digital, que en Acid Corp había la parte de vinilo y había referencias en digital también. Y primero saqué uno en digital
Pero sí, ese fue el primero que salió en vinilo. A toda pastilla. Sí, sí. Vale, explícanos también, pues eso, tu paso por Acid Corp y si marcó alguna clave para tu desarrollo posterior como artista, si te sirvió para después avanzar o no. Pues sí, ese fue un punto bastante importante en mi carrera, trayectoria, como le queramos llamar. Y primero, por lo que te digo, que fue como un empujón un poco ahí de decir, hostia, pues yo estoy aquí en mi casa haciendo música, hago cosas que me empiezan a molar y empiezo a estar contento con lo que hago. Pero bueno, ya nos conocíamos de antes, ¿no? Pero bueno, pues el momento ese de hablar con Ignasi y con Pal y que me animaran y me dijeran, oye, va, tío, hazte algo que lo sacamos en Acid Corp, que nos mola lo que haces, tal. Y bueno, pues eso, Acid Corp también, ahora que digo esto, fue importante. Hubo una cosa como algo que aprendí, ¿no? En ese momento, que yo más bien soy tirando a perfeccionista, me pienso más las cosas, ¿no?, antes de hacerlas o tal. Y en ese sentido ellos son todo lo contrario a mí, ¿no? Ellos, venga, pues queremos hacer algo, pues lo hacemos y punto. Y más punkis, ¿no? Y para adelante, más punkis, un poco, ¿no? Esa actitud punk de... Y claro, eso también yo, si hubiera sido por mí y nadie me hubiera dicho, oye, va, venga, que esto lo planchamos o que tal, yo qué sé, temas como el A Toda Pastilla o otros que planchaban Acid Corp, si fuera por mí igual no los hubiera sacado, ¿sabes? Porque siempre se puede mejorar, claro, ¿no? es lo típico que también tú cuando escuchas algo que has hecho tú, pues siempre lo vas a ver con otros ojos y le ves defectos o le ves cosas que tendrías que haber hecho de otra manera, etcétera. Y en ese sentido, pues yo me escucho esos temas y digo, hostia, que la mezcla no sé qué, no suena como tendría que sonar. Además, porque con Acid Corp pues teníamos relación y conocemos a toda la peña de Stay Up Forever y toda esta gente de Londres. Pero casualmente el tipo este que organizaba el escenario de Acid Techno del Boomtown es un tío de Bristol que no conocíamos de nada y a mí me contactó por el SoundCloud porque escuchó mis temas y le molaron y me escribió por el SoundCloud. Igual por mí, igual no los hubiera sacado esos temas y no me hubiera escuchado ese pavo y no hubiera acabado yendo allí, ¿sabes? Bueno, sabemos también que a nivel de gustos y estilos eres muy polivalente, siempre abierto a cualquier estilo, siempre y cuando haya un buen trabajo de producción y un rollo tirando al underground. Pero, ¿tú tienes alguna preferencia por algún estilo o velocidad en concreto? ¿O te guías más por el momento y sin cerrarte a ningún estilo de la electrónica? Vale, a ver, a la hora de producir, igual pinchando puedo ser mucho más ecléctico o tirar de mezclar estilos, muchos estilos diferentes. Igual sí que es verdad que a la hora de producir me centro un poco más en algo un poco más concreto, ¿no? A nivel de BPMs no tanto. Últimamente estoy haciendo bastante música rollo a 130 BPM por ahí, pero también a 150. Y en lo que me estoy enfocando más es un poco pues lo que sacamos en Kenopsia, ¿no? Más tirando al mental igual, ¿no? Tecno, ácido, también toques. Ese rollito. Pero bueno, que luego también estoy haciendo otras cosas, aunque no las cuelgue por ahí, ni las publique ni nada, sí que sobre todo últimamente cada vez más estoy haciendo otras cosas más electrónica, más experimental. Experimental, muy Yixio, ¿no? Cosas ahí de otros rollos que bueno, que espero sacar algún día y nosotros también lo esperamos, bueno, más te vale. De momento son cosas que tengo yo ahí entre manos y que voy haciendo, que sí que me gusta siempre experimentar y probar cosas diferentes, pero así de cara al público me estoy centrando más en eso, pues tecno, mental y todo esto. ¿Tú crees que la música ha influenciado en tu vida a la hora de ver y percibir las cosas? ¿Te ha moldeado como persona? Sí, obviamente sí.
Es un poco difícil el concretar igual y decirte de qué manera concreta me ha influenciado o me ha podido cambiar o me ha podido moldear como persona. Pero sí, obviamente sí, porque, pues bueno, ya solo por toda esta conversación que estamos teniendo y todo lo que estoy explicando, es que desde toda mi vida prácticamente Vocacional. he estado ligado a la música y la música me ha llevado a sitios, me ha llevado a conocer a gente, me ha llevado a muchas cosas que si elimináramos la música de todo esto, es que yo qué sé, mi vida habría sido, Ni te lo imaginas, mi vida igual. habría sido completamente diferente. Claro. Sí, Claro. En ese sentido, pues sí, ha tenido una influencia enorme. Fuerte. Sí. A nosotros no nos gusta politizar las free parties ni posicionarlas, pero sí que creemos interesante saber tu opinión sobre esto. ¿Tú crees que hay algún tipo de relación entre política y este tipo de fiestas? Las fiestas desde el momento en que tú estás haciendo algo que es autogestionado, que estás organizando algo que está al margen de las leyes o de la idea preestablecida que tiene la sociedad de cómo tiene que ser el ocio, eso es un acto político y claro. Creo que no se puede desligar de las fiestas eso, o sea, es un acto político en sí mismo. Desde el momento en que durante el tiempo en que dura esa fiesta, nos reunimos en un sitio y estamos creando algo de la nada, como aquel que dice, que es completamente autogestionado, y durante ese tiempo allí las leyes que imperan son las que nosotros queremos y lo hacemos como nosotros queremos, y en ese sentido pues sí, hay un componente anarquista, en el sentido de que no queremos que nadie nos diga cómo nos tenemos que divertir, a qué hora hay que irse. Exactamente, ¿no? Cómo tiene que ser nuestro ocio, y que nadie saque un rendimiento económico a costa de nuestro ocio y de nuestra diversión, que ya sabemos nosotros cómo divertirnos y cómo montárnoslo, ¿no? Que en ese sentido sí. Luego también es verdad que hay que ser consciente de las limitaciones o de las carencias o los fallos que puede tener todo esto, porque hay que ser consciente también de que esto es ocio al fin y al cabo, y es solo ocio, es fiesta. Tampoco estamos haciendo algo tan revolucionario, ni tampoco que nadie se piense que vas a cambiar el mundo montando fiestas, que al final es ocio y ya, ¿no? Igual que hay que ser consciente de que somos blanquitos europeos privilegiados que estamos haciendo esto porque podemos. Pero también hay que ver que en las fiestas se reproducen los mismos patrones capitalistas, que machistas, no nos gustan y que criticamos de la sociedad en la que vivimos, y se reproducen en las fiestas también. Lo que tú dices, capitalismo, materialismo, y esas cosas creo que es importante también ponerlas sobre la mesa y saber que están ahí, para, bueno, pues no sé, cada uno luego que actúe en consecuencia, o que no, pero que hay un trabajo que hacer ahí, y que no todo es de color de rosa, ni que somos aquí la hostia. Casi llegando al final de la entrevista, nos parece súper importante destacar este gran proyecto en forma de sello llamado Kenopsia, en el que te hemos visto muy concentrado y dedicado estos años. Háblanos sobre Kenopsia y sobre qué plan de futuro hay para este sello. El proyecto de Kenopsia comenzó a raíz de, ya había otra gente haciendo lo mismo, ¿no? Otros sellos como Kunda, por ejemplo, que dentro del tipo de música, ¿no?, que sacamos nosotros, pues quizás en España fueron los primeros. Pero bueno, a mí me empezó a rondar por la cabeza la idea de, hostia, vamos por ahí de fiesta, hay gente, colegas y gente a nivel nacional que está haciendo música muy guapa, y cada vez hay más gente, hay un movimiento caldo de cultivo a nivel nacional que se le podía sacar partido, ¿no? Y nace un poco con la intención esa de crear un poco
escena a nivel nacional que es algo que nunca habíamos tenido aquí. Siempre había habido ejemplos un poco más puntuales, ¿no? Pero siempre era como la excepción, ¿no? Alguien que hacía música aquí o un sello que sacara cosas aquí era como un poco más la excepción, al menos en el mundillo más underground, ¿no? En el que nos movemos. Y siempre veíamos como lo de fuera, siempre como lo endiosábamos un poco a los de fuera y no nos creíamos quizás capaces de crear algo así aquí, ¿no? Y en ese sentido estoy muy contento de cómo ha evolucionado la escena en los últimos años, porque no solo Kenopsia, sino entre unos y otros se ha creado como una escena, una red ahí de sellos, de productores, que además todos nos conocemos y muchos somos muy colegas y está muy bien que haya eso a nivel nacional y que haya cada vez más artistas y que haya una escena aquí nuestra, ¿no? Y sí, nace pues un poco con esa intención. Sí, sí. Un mundo, poder un darle mundo una... sin humanos. Vale. Como... Vale. Es una pregunta que tengo Sí, por curiosidad desde hace tiempo. está bien. Me chifla ese título, pero me molaría saber qué te pasó ese día. O sea, ¿en qué te basaste para Vale. un mundo sin humanos? Vale, tiene su explicación, y no es que me pasara nada ese día, ni que yo estuviera rayado con el mundo, ni quisiera matar a todo el mundo, ni nada de eso, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, ya empezando por el propio significado de Kenopsia, que no sé si... No, bueno, de hecho también si quieres aprovechar para decirnos sí, ya un que poco, estábamos claro, hablando claro. del proyecto y eso, pues hay un tío que creó una página web que se llama The Dictionary of Obscure Sorrows y este tío se ha dedicado a crear como palabras para describir sensaciones, o sea, diferentes sensaciones o sentimientos para los cuales no había una palabra que los definiera, y Kenopsia está sacado de ahí. Y entonces Kenopsia, el significado es, o sea, se refiere a la sensación que tú tienes cuando estás en un sitio que está vacío y abandonado, pero donde normalmente habría gente o estaría lleno de gente, como yo Vale. qué sé, Como una fábrica que antes trabajaba un montón por de ejemplo, gente y ahora queda por ejemplo, solo una furgo. Claro, por ejemplo, ¿sabes? Es también un poco, aparte de que la definición y la idea es guapísima, era encontrarle la relación esta con pues las fiestas en sitios abandonados, ¿no? Tenía mucho juego por ese lado. Y entonces, yendo a lo de un mundo sin humanos, que me voy ya por las ramas, es como Kenopsia en su máxima expresión, ¿sabes? Es un poco una crítica pues a la raza humana en general y al sistema capitalista en particular, en el sentido de que nos estamos cargando el planeta, nos estamos llevando por delante muchas especies que se están extinguiendo, y es una manera de pues igual hacer pensar un poco y decir, hostia, igual si no estuviéramos nosotros aquí, igual el planeta sería un sitio mejor. Igual llegará un momento en el que haya un mundo sin humanos. Es un placer saber sobre ti y conocer tu opinión sobre todos estos temas. La verdad que estamos súper orgullosos de esta entrevista. Y por último, en Tecnoscultura nos gusta preguntar ¿qué consejo darías a una persona joven o no que está empezando a producir o a mezclar y que está empezando a salir a estas fiestas? ¿Qué le dirías? Un consejo es que tenga respeto, o sea, que tenga muy presente el respetar a los demás, y que sobre todo que vaya a esas fiestas o que haga lo que sea porque de verdad le gusta,
y que lo disfrute, tener claro que no hay que tener prisa, que todo llega, ¿sabes? Que si le metes las horas necesarias y si de verdad tienes pasión por ello y le dedicas horas y tiempo, al final, poco a poco, los resultados van a ir llegando. Pues bueno, ya sabéis, para todos y todas los que estéis viendo esto y estáis empezando a pinchar o a salir, pues bueno, un súper consejo de nuestro colega Iccio. Nada, pues eso, muchas gracias por venir. Espera que dejo el micro. Muchas gracias a vosotros también, ha sido un placeraco. He estado a gustísimo aquí durante toda la entrevista y me parece muy guay. Le hemos traído aquí un diploma, ¿sabes? Muy guapo, ¿no?